Cuando vengo a esta gran ciudad de Jerusalén, siento nueva reverencia por quien hizo santa esta tierra. Bajo la dirección del Padre, Jesucristo fue el creador de este y otros mundos. Fue Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Jesús fue el Emanuel prometido, como lo profetizó Isaías. Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nació en Belén, como el Hijo unigénito de Dios Todopoderoso. Fue el único hombre perfecto que caminó en la tierra. En tiempos del Nuevo Testamento, Jesús estableció su iglesia, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Sanó a los enfermos, hizo que los cojos caminaran, los ciegos vieran y los sordos oyeran. Levantó a los muertos, pero permitió que le quitaran la vida para hacer de la resurrección una realidad y de la vida eterna una posibilidad para toda la humanidad. Aquí en Jerusalén, el Salvador pasó los últimos días de su vida mortal. Estoy en el Monte de los Olivos. Aquí, al pie del monte, Jesús vino al jardín de Getsemaní. Vino a someterse a la voluntad de su Padre y a ofrecerse como sacrificio por los pecados, las debilidades, los dolores y las cargas de todos. En este jardín se prensaban las aceitunas bajo un enorme peso para exprimir el aceite. Del mismo modo, Jesús fue literalmente prensado bajo el peso de los pecados del mundo. Allí, sudó grandes gotas de sangre, el aceite de su vida, que brotaron de cada poro. Cerca hay una colina llamada Gólgota, que significa cráneo, que simboliza la muerte. Allí fue levantado en la cruz el Salvador del mundo. Dio su vida como parte de su sacrificio expiatorio. Su resurrección, su victoria sobre la tumba, está registrada en las Santas Escrituras. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Como el Salvador se ofreció como la infinita expiación, todos tenemos la oportunidad y el privilegio de ser perdonados si nos arrepentimos. También podemos acudir a Él para sanar el corazón, recibir fortaleza si estamos débiles y ayuda para las cosas que no podemos hacer solos. En virtud de su ofrenda, Jesús también nos dio el don de la inmortalidad y la oportunidad de la vida eterna, al proclamar: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás». Otro testamento de Jesucristo proviene de la antigua América, donde Dios, el Padre, presentó a su Hijo a los nefitas, declarando: «He aquí a mi Hijo amado, a Él oíd». Profetas modernos también han dado testimonio de Él, incluida esta declaración del profeta José Smith. Ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos que damos de Él: que vive. Declaro que Jesús el Cristo vive, que su iglesia ha sido restaurada en la tierra, con todo su poder y autoridad, con apóstoles y profetas, y con las ordenanzas y convenios esenciales. En un día venidero, el Señor regresará a esta tierra santa. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Después dirá estas palabras: «Fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios». Luego, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo.
Testifico que Él es el Cristo viviente, nuestro Señor y Salvador, ejemplo, redentor y juez. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra padre para mi papá creo que es su llamamiento más importante. Muchas veces ha dicho, hay 12 apóstoles, pero solo tienes un papá. Y se toma esa responsabilidad muy en serio. Nunca nos ha hecho sentir que estaba demasiado ocupado para ser nuestro padre. Él y mi madre se esforzaron para ayudarnos a todos a sentirnos muy importantes. Mis padres se conocieron en la Universidad de Utah en un ensayo para una obra de teatro. Papá estaba ocupado estudiando y concentrado en sus libros. Mamá estaba cantando y él se fijó en ella. Incluso apartó la vista del libro, la miró y dijo, ¿quién es esa chica? Crecer en la casa de los Nelson fue divertido. Imaginen vivir con sus mejores amigos y tener padres maravillosos. Era siempre divertido. Disfrutábamos de estar juntos en casa. Realizamos un viaje acampando en el camino a Nueva York para asistir a la Feria Mundial y todo fue diversión. Una cosa que me asombra de mi madre y mi padre es cuánto nos enseñaron sin decir nada. Solo por la forma en que vivieron y nos enseñaron el Evangelio en nuestro hogar. Aprendimos lo que es el amor, el respeto y a querer ser como el Salvador. Nuestra meta máxima es volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Sé que mi padre estaba muy ocupado, pero nunca me di cuenta. Era capaz de sacar tiempo y hacernos saber que éramos importantes. Los domingos por la mañana mi madre se iba a cantar en el coro del tabernáculo. Él tenía la responsabilidad de arreglar a 9 niñas para ir a la capilla y salir a tiempo. Y lo hacía con amor. Él amaba y apreciaba a mi madre. Y la apoyaba mucho. Ella era una cantante maravillosa y diestra en la música. Y él siempre la animaba a ser quien ella era. Una de mis cosas favoritas de ser nieto del presidente Nelson es que puedo verlo en constante movimiento. Siempre está activo, posee una energía infinita, pero siempre tiene tiempo para hablarnos individualmente y ver cómo estamos. En 5º grado, recuerdo que nos pidieron que hiciéramos un informe sobre nuestro héroe, y elegí a mi abuelo Nelson. Y al final, invitaron a nuestros héroes a esa asamblea. No pensé que pudiese asistir, es un hombre muy ocupado, pero se lo pedí, fue y estuvo a mi lado mientras daba mi informe y hablaba de él como mi héroe. Estar cerca del abuelo es sentir amor y sentir que eres lo más importante del mundo para él. Recuerdo que cuando yo era pequeña tenían una cortadora de césped. Solíamos esperar en fila en el jardín de la casa para sentarnos en su regazo y dar una vuelta mientras cortaba el césped. Siempre está ahí cuando lo necesitas. Lo hizo parecer fácil. Hizo que ser padre pareciera fácil. Y ahora, como padre, me doy cuenta de todo lo que hizo por nosotros y de todo lo que pudo lograr. Entonces, para mí, significa mucho. Yo fui el único hijo varón y ahora tengo 4, así que es maravilloso poder transmitirles eso y espero haberlo hecho bien. Feliz cumpleaños, papá. 95 años. Eres increíble. Eres un gran ejemplo para mí y para todo el mundo. Estamos agradecidos por ti y por todo lo que haces, por el amor y la ternura que muestras. Te amamos. ¡Feliz cumpleaños, abuelo! En 1956, el Dr. Nelson realizó la primera cirugía a corazón abierto en el estado de Utah. En ese momento, el desafío principal era de hecho operar a corazón abierto. Se había realizado cirugías a corazón cerrado, pero el problema es que en cuanto el corazón se abre, hay gran cantidad de sangre. ¿Qué se supone que hay que hacer con esa sangre?
Esa sangre tiene que pasar a través de los pulmones para obtener el oxígeno y luego ir al resto del cuerpo y al cerebro. Tuvimos que encontrar una manera cómo se consigue mantener la circulación del paciente sin que el corazón haga el trabajo. Y así fue como se desarrolló de lo que llamamos hoy la máquina cardiopulmonar. El Dr. Nelson, durante su tiempo en Minnesota, trabajó con John Kirkland y Walt Lehrhai, y esas personas estaban a la vanguardia de la tecnología. Cuando entró en la escuela de medicina, le habrían dicho que el corazón es un órgano que no se toca, pero creo que él acababa de reconocer que había problemas. Eso es lo que necesitamos. Voy a hacer lo necesario para hacer avanzar este campo. Se impuso el desafío de intentar ayudar a los que tenían una enfermedad potencialmente fatal, que de otra manera no podrían enfrentar. Resulta que cuando regresó a Utah en los años 50 e hizo esa operación en 1956, Utah era el tercer estado del país en realizar una cirugía corazón abierto. Tuvo un gran impacto. Se le podía reemplazar una válvula cardíaca a alguien en lugar de morir, o un niño que habría muerto por no conseguir que le fluyera la sangre a través de los pulmones pudo ser operado, lo que permitió vivir. Estas son cosas muy importantes que ocurrieron. Él fue parte de esa historia que hoy todos damos por sentado. Haber sido parte de ese equipo original debe considerarse un logro clave, pero a partir de entonces hubo múltiples logros. Es un cirujano experto y sus resultados fueron extraordinarios. Tenía una forma particular de colocar el tubo en la vena pulmonar y me dijo que eso siempre funcionaría. Sigue haciéndolo. A medida que me volvía más competente en lo que hacía, un día estaba operando con él y tenía que hacer una sutura. Pensé, puedo mejorarla un poco simplemente incorporando más tejido y haciendo una sutura circular. Él me detuvo y dijo, hazlo como te he dicho y nunca te meterás en problemas. Y tenía razón, he hecho esa maniobra particular de la misma manera en que me enseñó durante más de 40 años y siempre ha funcionado. En lo que más destacó el Dr. Nelson en el entorno académico es el hecho de que era el director del programa de capacitación para futuros cirujanos del corazón. Era un maestro nato, le encantaba enseñar y tenía una habilidad única en ello. He escuchado a muchas personas decir que tenían una sensación diferente en la sala de operaciones donde él estaba. Nunca era degradante, sino que quería que todos supieran que habían contribuido de forma importante. Como joven residente de medicina, se sentía mucha tensión al entrar a la sala de operaciones, sabiendo el gran riesgo de cometer un error, pero el Dr. Nelson sabía cómo calmarte. E incluso si cometías un error, te explicaba cuidadosamente lo que habías hecho mal y cómo podrías hacerlo mejor la próxima vez, y te alentaba a hacerlo mejor de lo que lo habías hecho antes. Ocupó múltiples cargos nacionales y él estuvo justo ahí, en ese grupo que todos los días hacía algo que mejoraría la ciencia médica a un ritmo que hoy no se puede igualar. Estoy muy agradecido por el privilegio que ha sido poder contribuir a la medicina. Cierto, fue un gran científico, un médico clínico extraordinario, pero siempre tuvo esa aura de alguien que realmente tenía fe. Creo que se lo transmitía a sus pacientes. Les daba confianza para que pusieran su vida en sus manos. Como médicos y cirujanos, no separamos el rasgo del Dr. Nelson del rasgo del presidente Nelson, porque creemos que ambos están muy interconectados entre sí. Lo admiramos a él y la forma en que ha llevado su vida, la forma en que fue médico y cirujano. Nos esforzamos por ser así. Bueno, Dr. Nelson, ciertamente le deseo un feliz 95º cumpleaños. Ha hecho tantas cosas maravillosas en su vida y ha sido tan importante para muchas personas, siendo yo una de ellas. Ha sido un honor haber aprendido de usted en todos los aspectos de la vida y no puedo agradecerle lo suficiente lo que ha significado para mí y mi carrera.
Mis estimados compañeros en la obra del Señor, como saben, hay 2 vacantes en el Consejo de los 12 Apóstoles. Cuando se anunció que Russell Nelson y Dallin Oaks eran miembros del quórum de los 12 Apóstoles, Russell L. Nelson y Dallin H. Oaks, pensé, acabamos de sostener a los futuros presidentes de la Iglesia. Fue un sentimiento que tuve porque conocía la aptitud de Russell M. Nelson. Ahora entiendo completamente que el llamamiento al santo apostolado es uno de los testimonios al mundo de la divinidad del Señor Jesucristo. Como ministro del Evangelio, entendió que iría a donde fuera que decidieran enviarlo. Su tarea fue abrir las puertas del Evangelio de Jesucristo en Europa y en Europa del Este, e iba de un lado para el otro, trabajando con líderes gubernamentales del más alto nivel. Tiene una fe tan grande y cree tanto en el poder del cielo y de la oración, que para ser sincero, mucho de lo que hizo fue dirigido por el cielo. Cuando el presidente Nelson llegó a la presidencia, creo que todos se preguntaron, ¿cómo será? ¿Cuáles son sus características? Podría habérselo dicho entonces, se caracterizaría por su amor. Como profeta del Señor para el mundo, el presidente Nelson lleva el amor de Dios a todos sus hijos donde quiera que vaya. Una de las cosas sorprendentes de viajar con el presidente Nelson y observarlo es cómo puede dirigirse a uno y a todos al mismo tiempo. ¿Y si están guardando los mandamientos de Dios? Sentirán gozo todos los días de su vida. Él quiere que la gente sea feliz, que la iglesia sea una bendición, y Él mismo es feliz y lo transmitió en cada parada. Habla con reyes, con primeros ministros, habla a todos con el mismo espíritu. Y lo hace deseoso que sientan el amor de Dios por ellos. Lo hace de tal manera que saben que es un profeta de Dios. Cuando estábamos en Roma para la dedicación del nuevo templo, tuvimos una audiencia con el Papa Francisco. Tuve la suerte de ser su compañero menor. Al estrecharse las manos el presidente Nelson y el Papa, hubo un sentimiento casi inmediato de hermandad. Cuando el presidente Nelson y yo nos abrazamos, lo hacemos, no como blanco y negro, no como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Bautista, sino como hijos de Dios, que aman a todos los que tienen ocasión de ministrar. Para mí, un ejemplo de cómo el presidente Nelson se relaciona de manera tan profunda y personal fue en Samoa. El avión aterrizó y la distancia desde el aeropuerto hasta la residencia del jefe de Estado era de 27 kilómetros. Había una multitud bastante grande cuando los autos salieron del aeropuerto. Lo que no esperábamos es que la gente se alineara en la calle a lo largo de esos 27 kilómetros. Lo que fue notable para mí es que el presidente Nelson se asomó por la ventana y saludó a cada uno de ellos. Russell Nelson ama a la gente y por ello, en toda imagen que ven de él con gente, se dirige a los niños pequeños. Los sostiene en brazos, muestra amor a las personas, siente aprecio por los pequeños y por los mayores, y eso hace posible que sea un profeta para todos. Y como pueblo debemos parecernos y actuar como verdaderos seguidores de Jesucristo. Es real, es sincero, es genuino, es auténtico. Estuvimos con un padre que acababa de perder a su esposa y los niños y el padre sentían un profundo dolor, pero también tenían mucha fe. El presidente Nelson los abrazó, les habló del amor de Dios por ellos. Ellos lo sabían, lo sintieron, los fortaleció. Ella los estará animando desde el otro lado, estará cerca de ustedes. Me ha conmovido esta notable calidad de amor genuino.
por mí. Me ve como un compañero apóstol, me ve como alguien que necesita trabajar arduamente, como alguien que tiene asignaciones y que tiene que ir a hacerlas, pero sobre todo eso, sé que me ama. Y quiero ser así. Quiero transmitir eso a otras personas. Afecto genuino, amor genuino, que lo distingue como un verdadero profeta, un discípulo de Cristo. Todos podemos amarnos más y mejor, y podemos seguir el ejemplo de Russell Marion Nelson. Presidente Nelson, feliz cumpleaños y que vengan muchos más. Feliz cumpleaños, Presidente Nelson. Lo amamos. De parte de todas las personas que conoció mientras viajaba con el elder y la hermana Holland, y desde lo profundo de mi corazón, muy feliz cumpleaños. Que cumpla muchos, muchos más. Presidente Eyring, el público ha oído muchas cosas sobre los logros profesionales del presidente Russell M. Nelson y su servicio a la familia, a su profesión y a la iglesia. Ahora tenemos la oportunidad de hablar sobre algunas de nuestras propias observaciones. ¿Qué es lo primero que le pasa por la mente? De hecho, si me pregunta, ¿cómo es estar con él? Él siente más amor por la gente que casi cualquier otra persona con la que haya estado en mi vida. Es extraordinario y creo que usted también siente que no solo nos ama, sino que ve lo mejor en nosotros. Es interesante, ve lo bueno en las personas a un nivel que es realmente excepcional. Ese sentimiento de amor también viene del hecho de que sabe escuchar a la gente. Cada vez que estás con él. Y se le da bien comprender el impacto de las decisiones que tomarán personas diferentes, los jóvenes, los solteros, los casados, los ancianos. Siempre me asombra cuando las decisiones parecen ser administrativas. Él pensará en cómo afectará a los demás, ya sea a las personas de la iglesia o a usted, sentado a su lado. Le preocupa cómo afectará a las personas. Exacto. Y eso plantea algo más que admiro tanto de él, y es que sabe cómo tomar decisiones. Y tanto. No pospone los Nunca. asuntos. Como un cirujano que debe tomar una decisión en el momento y no puede nombrar un comité para estudiar el caso. Tiene la capacidad de darse cuenta cuando necesitamos posponer una decisión para obtener más información, pero la mayoría de las veces cuando algo se le plantea, él decide. Y eso nos encanta. Incluso con nuestros horarios, mueve todo igual de rápido. ¿Por qué no ahora cuando podemos? Por supuesto. Si vamos a hacerlo, hagámoslo ahora. Y una de las cosas que más admiro del presidente Nelson es la forma en que unifica a las personas con diferentes puntos de vista y diferentes niveles de experiencia y madurez. Él solo presenta... Encuentra la afinidad. Es interesante. Cada vez que se encuentra con personas que pueden ser muy diferentes a él en sus creencias religiosas o políticas o lo que sea, les da la sensación de que tienen más cosas en común que diferencias. He descubierto que él es amigo y asociado más eficaz que tengo para revisar un manuscrito del que he escrito tal vez 10 o 15 borradores, y siempre puede encontrar una manera de mejorarlo. Es un maestro del lenguaje. Pero lo hace consigo mismo. Es divertido que le ofrezca la oportunidad de leer uno de sus escritos y dice borrador número 6. Y más que eso, he visto un borrador número 13 o 15. Siempre pone la obra del Señor primero. Cuando recibió su llamamiento, vimos cómo dejó de lado su prominencia en salvar corazones para llegar a todos los miembros de la iglesia, de hecho a todo el mundo, cambiando corazones y sirviendo al Señor a largo plazo. Es un sonador de corazones.
Y él ha tenido esa influencia en mí y me siento agradecido por ello. En todos nosotros es un amado amigo. Y a través de él amamos a su compañera Wendy Watson Nelson, quien realza su servicio de una manera maravillosa. De una manera maravillosa. Creo que esta experiencia de compartir con ustedes nuestros sentimientos me ha ayudado a comprender cuánto lo apreciamos, la importancia de su vida y cuánto esperamos contar con su presencia por mucho, mucho tiempo. Se suele decir feliz cumpleaños y que cumplan muchos más. Creo que decimos eso. Digámosle ahora mismo. Presidente Nelson, feliz cumpleaños y que cumpla muchos, muchos Amén. más. Le amamos. Le amamos. Queridos y apreciados familiares y amigos, me colma por completo una sensación de amor y gratitud. No soy capaz de agradecer adecuadamente a los muchos que han planeado y actuado para nosotros esta noche. Deseo que conozcan mis sentimientos sinceros de aprecio y afecto. A todos ellos, mis gracias sinceras. Reflexiono sobre aquellos que han hecho posible en mi vida. Siempre estaré agradecido por mi diminuta madre, que descendió al valle de la sombra de muerte para dar a luz a este bebé que pesó casi 4,5 kilos. Siempre estaré agradecido por un padre que me enseñó a respetar y honrar a la mujer. También me enseñó la importancia de la educación y el gozo de prestar servicio valioso a los demás. Estoy agradecido por mis maestros. Durante estos muchos años, me inculcaron la excelencia del esfuerzo y la búsqueda continua de la verdad, ya sea en un laboratorio científico o por revelación del cielo. La verdad es la verdad. A mi querida esposa Denzel, la madre de nuestros 10 hijos, le estoy eternamente agradecido. Ella representó todos los atributos de una esposa abnegada y de una madre santa. Nuestros queridos hijos siempre han sido un honor para sus padres y han procurado conocer la voluntad del Padre Celestial con espíritu de oración. Ahora ellos tienen sus propios hijos y nietos. 2 de nuestros 10 hijos ya completaron su paso por la vida terrenal y ahora viven al otro lado del velo. Tal vez ellos y su madre hayan recibido permiso para presenciar el evento de esta noche. A mi amada esposa Wendy, le expreso mi profundo amor y aprecio. Wendy es una sierva abnegada del Señor, dispuesta a cumplir cualquier desafío en su santa obra. Es una gran bendición para mí, nuestra familia y toda la iglesia. A mis consejeros, los presidentes Oaks y Irene, nuestros colegas del Quórum de los 12 Apóstoles, los 70, el Obispado, nuestros oficiales generales, cada miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y a muchos amigos especiales que no son de nuestra fe, les expreso mis profundos sentimientos de amor y aprecio. Es un gran privilegio servir a su lado en todo el mundo. Estas coloridas banderas representan las muchas naciones donde nuestros miembros viven. Cada día de mi vida agradezco a mi Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por el don de la vida y el privilegio de servir a sus hijos.
En ocasiones pasadas, cuando mi vida terrenal estuvo en grave peligro, intervinieron con ayuda que solo ellos pudieron haber enviado. Jesús, el Cristo, es literalmente mi Salvador, mi Redentor, mi ejemplo y amigo. En esta celebración, esta noche, se ha tratado de representar la influencia del Señor en mi vida. Desde la primera experiencia milagrosa de mi niñez hasta la más reciente, reconozco la ayuda oportuna y generosa del cielo. En retrospectiva, ahora puedo ver cosas que no podía ver entonces. No solo sé que Dios vive, sé que Él ama a sus hijos. Él desea que tengamos gozo, que escojamos volver a su santa presencia y que recibamos todas las bendiciones que tiene reservadas para sus hijos fieles. Si algo he aprendido con certeza en mis 95 años de vida, es que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Su iglesia ha sido restaurada en estos últimos días a fin de preparar al mundo para su segunda venida. Nuestro Redentor proporciona la doctrina, los convenios y las ordenanzas que permiten que las familias se perpetúen más allá del sepulcro. Él es la luz y la vida del mundo. Solo por medio de Él podemos alcanzar nuestro destino divino y finalmente la exaltación. Mi mensaje al mundo es simple y sincero. Invito a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, disfrutar de las bendiciones del templo, tener un gozo duradero y hacerse merecedores de la vida eterna. Con humildad y gratitud les agradezco la sublime celebración de esta noche. A cada uno de ustedes les expreso mi amor, mi gratitud y mi testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Elder Foster, hermanos y hermanas. Wendy y yo nos sentimos felices de estar aquí con ustedes. Nos encantan las familias. Amamos el templo y la obra familiar. Y nos encanta jugar Scrabble juntos. Hoy queremos invitarlos a compartir un momento con nosotros mientras que jugamos Scrabble y hablamos del templo y la historia familiar. Por favor, vengan con nosotros a nuestra cocina Roots Deck. Van a disfrutar ver a Wendy ganarme en este juego. Estás bromeando. Tú eres el que siempre recibes como 176 puntos por una sola palabra. Normalmente jugamos Scrabble en uno de nuestros iPads. Entonces vamos a ver cuántas palabras relacionadas con el templo y la historia familiar podemos deletrear. Acabo de deletrear familia. Soy de verdad afortunado de haber tenido los cuadritos adecuados.
Esa es la palabra perfecta, mi amor, para comenzar. ¿Por qué no comenzamos presentando a la familia Nelson a nuestra audiencia de Roots Tech? ¿Te acuerdas cuando nos reunimos con el secretario del condado como 3 días antes de casarnos? Sí, claro que sí. Yo sabía que me estaba casando con un hombre con una familia grande, pero no sabía qué tan numerosa era la familia hasta que estábamos esperando a que llegara el secretario del condado y tú sacaste una lista de tu escritorio y agregaste al bisnieto que acababa de nacer, y al ver el número que correspondía a este bisnieto me di cuenta qué número era yo, y esa fue una gran realidad, y me he dado cuenta que en estos 11 años tu posteridad se ha duplicado y sigue creciendo esta familia. ¿No es eso maravilloso? Dancel y yo éramos 2 personas cuando iniciamos, pero luego se nos bendijo con 10 niños. Y somos 12 en nuestra familia. Pero este tamaño de familia no es lo importante. Lo importante es que somos una familia. Estoy de acuerdo. Mis padres, Leonard David Watson y Laura Bright McLean Watson, estaban muy felices de tener 3 hijos vivientes, mi hermana Kathy, mi hermana Virginia y yo, porque mi madre tuvo varios abortos espontáneos y 2 de sus varones murieron. Cada niño es tan preciado, ya sea que hayan 1 o más en la familia. Bueno, tú y Dancel criaron a 10 hijos maravillosos, y ahora esos hijos están criando a maravillosos hijos, y muchos de esos nietos ya tienen sus propios hijos, y ahora cumples los 90 años. Y fue una gran celebración la que tuvimos, porque Dancel y tú les enseñaron tan bien. Todas estas familias son muy autosuficientes porque ellos están dependiendo del Señor. ¡Qué consuelo tan grande para ti! La verdad, sí. Como el patriarca de esta familia que continúa creciendo, estoy agradecido de que tengamos maravillosos padres y madres que están involucrados en criar a sus hijos bien. Esta no es una sugerencia que nos hayamos escapado de las vicisitudes de la vida, porque no ha sido así. Hemos tenido nuestras tristezas, incluso enfermedades crónicas y que amenazaron la vida, incluso el fallecimiento de mi esposa Danzo y mi hija Emily. Hemos experimentado la angustia del divorcio y el sufrimiento que viene cuando se sufre con la fe. Nuestro corazón se acongoja al ver a miembros de nuestra familia sufrir espiritualmente, especialmente cuando, por ejemplo, cuando nos reunimos en la Navidad. Si pensáramos, si toda tu posteridad se uniera, se juntara y nos tuviéramos de la mano, este vínculo sería más grande que un campo de fútbol, casi 2 campos de fútbol. ¿Te imaginas cómo se sentiría cada persona si pudieran ver solamente a unas pocas personas a la derecha o a la izquierda? Cada persona podría sentirse sola, aunque estén dentro de un gran grupo. Pero en nuestra reunión familiar de Navidad nos unimos de la mano y formamos una espiral. Eso fue muy divertido. Eso nos dio sentimientos de estar juntos tan hermosos. ¿Te acuerdas cuando Whitney, de 8 años, dijo lo que sintió cuando estaba en ese espiral? Ella dijo, sentí consuelo. De las palabras que salen de la boca de los niños. Con una familia tan grande, tratamos de que estemos cerca. Las noticias mensuales Nelson son importantes. Cada familia contribuye a acontecimientos importantes del último mes y eso nos permite estar al tanto de lo que está pasando en la vida de cada uno. También se ha convertido en nuestra historia familiar. En nuestra reunión mensual celebramos los cumpleaños y aniversarios de ese mes. Y además tenemos reuniones familiares más pequeñas relacionadas con ordenanzas del sacerdocio, sellamientos en el templo, bendiciones de los bebés. Y no nos olvidemos de los días cuando hemos ido a esquiar en la época de invierno. Estas son épocas maravillosas. En el documento La familia, una proclamación para el mundo, se nos recuerda la importancia de la participación familiar en actividades recreacionales. Estas actividades son
variadas y depende de cómo es que la familia pasa tiempo juntos, porque toda nuestra familia o la mayoría de ellos viven en Utah. Esquiar ha sido algo importante para nosotros, pero lo que hacemos es menos importante de que hagamos algo. Las actividades hacen que las familias tengan momentos memorables y eso es parte de ser buenos padres. La familia verdaderamente puede ser un lugar donde nos sentimos protegidos, donde hay un refugio, donde podemos sentirnos felices, porque allí podemos expresar nuestras creencias en cuanto a la santidad de la familia. Absolutamente. Y acabo de deletrear un nombre que indica por qué la familia es tan importante. Elijah. Pensé que en Scrabble no se podían poner nombres propios. Bueno, este juego, si me lo permite, creo que sabe que necesitamos hablar de Elijah. Hay gran significado en este nombre. El nombre en hebreo significa literalmente, mi Dios es Jehová. Piensen en eso. En el nombre de Elijah están los nombres hebreos del Padre y del Hijo. Eso es algo en lo que debemos pensar verdaderamente. Elías fue el último profeta que tuvo el poder de sellamiento del sacerdocio de Melquisedec antes de que viniera Jesucristo. La misión de Elías era volcar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para que pudieran sellarse. De lo contrario, toda la tierra sería desolada. Eso son palabras muy fuertes. Desolado. Es una palabra bastante fuerte. Nos indica cuán crucial es la historia familiar y la obra en el templo. Me gusta la manera como tú has hablado del espíritu de Elías. Me gusta pensar en el espíritu de Elías como una manifestación del Espíritu Santo, que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Entonces, cuando decimos que el espíritu de Elías está obrando en el corazón de las personas para que busquen a sus antepasados, lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo nos está inspirando para que hagamos aquellas cosas que nos permitirán que las familias puedan sellarse eternamente. Es correcto. Y Wendy, tú haces tanto para fortalecer y fortificar familias en ambos lados del velo. Siempre estás haciendo algo para volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, para que las ordenanzas sagradas se lleven a cabo. Bueno, hablando de corazones, tú verdaderamente estabas volteando el corazón de los padres hacia los hijos cuando les contaste a los miembros de la familia sobre un episodio en tu historia familiar, la visita de tu bisabuelo al hijo que todavía estaba aquí en la tierra. Sí, y eso me hace pensar en la palabra historias. Quisiera contar a las familias sobre mi abuelo Nelson y el gran regalo que nos dio a nosotros. Su nombre es Andrew Clarence Nelson. Le llamaban AC. Murió cuando mi padre tenía 17 años, así que nunca lo conocí. Él fue el único de mis 4 abuelos a quien no conocí. Cuando mi abuelo, AC Nelson, era un esposo joven y padre, tan solo 27 años de edad, su papá falleció. Luego, como 3 meses después, su padre, ahora fallecido, vino a visitarlo. El día de esa visita fue la noche del 6 de abril de 1891. El abuelo Nelson estaba tan impresionado con la visita de su padre que él escribió la experiencia en su propio diario para que su familia y sus amigos lo leyeran. Y gracias a lo que tú me pediste, tomé esa entrada en su diario y creé este documento e hice copias para cada miembro de nuestra familia. Escuchen las palabras de mi abuelo sobre esa sagrada experiencia. Estaba en la cama cuando papá entró a la habitación. Vino y se sentó al lado de la cama. Me dijo, bien, mi hijo, he tenido unos minutos libres, por lo que recibí permiso para venir a verte por unos minutos. Me estoy sintiendo bien, hijo mío, y he tenido mucho que hacer desde que fallecí. ¿Qué has estado haciendo desde que falleciste, padre?
He estado trabajando con el apóstol Erastus No después de que fallecí. Y desde que 3 días que pasaron después de que fallecí, recibí mi invitación a predicar el Evangelio. No puedes imaginarte, mi hijo, cuántos espíritus hay en el mundo de los espíritus que todavía no han recibido el Evangelio. Pero muchos lo están recibiendo y una gran obra se está llevando a cabo. Muchos están ansiosamente esperando que sus amigos, que todavía están vivos, que puedan llevar a cabo la obra por ellos en el templo. He estado bien ocupado predicando el Evangelio de Jesucristo. Papá, ¿nos puedes ver todo el tiempo y sabes lo que estamos haciendo? No, mi hijo. Tengo otras cosas que hacer. No puedo ir a donde y quiero y cuando quiero. Hay tanto por hacer allá y tal vez mucho más orden que aquí en el mundo de los espíritus. Se me ha asignado una obra y debe llevarse a cabo. Queremos ir al templo para sellarnos contigo, papá, tan pronto como podamos. Eso, mi hijo, es en parte porque vine a verte. Vamos todavía a crear nuestra familia y vivir por la eternidad. Padre, ¿es natural morir? Es tan natural morir como es nacer. O como tú pasas por la puerta. Señaló la puerta. Cuando les dije que no podía permanecer por mucho tiempo, se oscureció y no pude ver por varios minutos. Y lo primero que pude ver fue un número de espíritus en el mundo de los espíritus. El papel que me diste, mi querido hijo, está equivocado en la fecha, pero no marca una diferencia. Ni te puedo decir cuántas veces esa declaración de tu bisabuelo me ha ayudado a mí con la investigación de historia familiar. A veces 2 personas con el mismo nombre pueden vivir en el mismo pueblo, en la misma ciudad, durante el mismo periodo y puede ser casi imposible determinar quién es quién. Sin embargo, con esa declaración de tu bisabuelo, que se mantienen registros correctos al otro lado del velo, yo hago lo mejor que puedo y sigo adelante. Me siento feliz de que mi bisabuelo ha ayudado. Acá hay un poquito más. Padre, ¿es el Evangelio como que se enseña en esta iglesia, verdad? Mi querido hijo, ¿ves esa foto? Y señaló a la foto de la primera presidencia que estaba en la pared. Le dije, sí, la veo. Pues así como ves esa foto, así de seguro estoy de que el Evangelio es verdadero. El Evangelio de Jesucristo tiene consigo el poder para salvar a cada hombre y a cada mujer que lo obedezca. Y de ninguna otra manera podrían ellos obtener salvación en el reino de Dios. Mi querido hijo, aférrate siempre al Evangelio. Sé humilde. Ora. Sé submiso. Acércate al sacerdocio. Nunca hagas algo que desagrade a Dios. ¡Qué bendición es el Evangelio! Mi querido hijo, sé un buen hombre. Me encantan esos consejos. Sean humildes, sean dedicados a la oración, sean sumisos al sacerdocio, sean verídicos, sean fieles a los convenios que han hecho con Dios. Sé un buen hombre. 6 consejos de tu bisabuelo que ya había fallecido. Parecen como los consejos que dio el presidente Hinckley. Sí, ¿verdad? Es tan preciado para mí que mi abuelo haya dejado ese registro para nosotros. Aprendimos que como hijos se sellaron a él, así que la razón de su visita se cumplió. Después de que le leíste este documento a la familia, pensamos que habían aprendido. ¿Recuerdas las respuestas? Jordan, cuya mamá ya pasó por aquí.
que nuestros antepasados. Algunas veces en el templo puedo sentir a mi madre muy cerca de mí, en otras ocasiones no. Y ahora ya sé por qué. Sé que tiene otras cosas que hacer. La visita de mi abuelo la visita de mi abuelo con su abuelo que falleció ocurrió 27 años antes de la visión del presidente Joseph F. Smith, que se llevó a cabo en 1918, que ahora está en la sección 138 de Doctrina y Convenios. De la experiencia del presidente Smith, él enseñó que los élderes fieles continúan haciendo la obra misional después de que salen de esta vida. Y estoy seguro que no solamente es cierto para los élderes, también para las hermanas. Tantas de nuestras hermanas son misioneras excepcionales. Así que estoy seguro que la mamá de Jordan, nuestra querida Emily, está ocupada predicando el evangelio allá. Repasemos algunas otras respuestas de la familia. Con esto pienso que están tan ocupados al otro lado del velo, pero qué cosa tan especial tener esta experiencia, que se comparten estas cosas y luego fueron escritas para que todos las tuviéramos y que podamos seguir compartiéndolas. Esto para el abuelo fue muy sagrado. Él dijo, lo escribo para el beneficio de mi familia y amigos. Y ahora que soy una autoridad general de la iglesia, estoy asumiendo que todo el mundo en la iglesia y en el mundo es mi familia, así que por eso se lo estoy compartiendo. ¿Algún otro sentimiento, algo que quieran compartir? Me encanta que a veces nos sentimos como que tenemos tanto que hacer, muchas cosas que debemos esforzarnos por hacer y para ser dignos, pero simplemente dice, no hagan nada que no sea placentero ante Dios. Es muy sencillo. Sea un buen hombre. Piensa que ese documento ha pasado ya 7 generaciones. Le pudiste contar a Whitney que estaba ahí a tu lado en cuanto a su tatarabuelo. Y es maravilloso. Wendy, tú hiciste lo mismo con tus sobrinos y sobrinas en Canadá. Compartiste esta historia que promueve fe sobre su tatarabuela Sara. Así es. Yo tomé una experiencia verídica de la vida de Sarah Elizabeth Daggett y lo convertí en una historia que para los niños que se llama El poder de la oración de Sarah. Invité a mis sobrinos y sobrinas de 17 años a 3 años de edad y mandé a ilustrar esta historia y preparé este librito. Gabriel, de 16 años, dibujó esta ilustración para la tapa y grabé algunas entrevistas con mi abuela cuando yo tenía como 20 años, solo hace unos pocos años, no diré cuántos. Voy a permitirles escuchar algunas secciones de esas entrevistas y les mostraré algunas páginas del libro. Van a escuchar a mi abuela, Hazel Marie Rosenberg Cus McLean, relatar una historia sobre su abuela Sarah. Una noche, el esposo de Sarah, Efraín, trajo a la casa 2 élderes mormones porque tenían hambre y no tenían nada que comer. Los misioneros mormones, pensó, ella no estaba muy complacida con eso. En su pequeñito pueblo de Iowa había escuchado cosas terribles acerca de los mormones y sus creencias. Les pidió la comida y yo les pregunté, mi abuela era muy franca y le dije que en la casa habían 2 jóvenes bien parecidos que parecían ser miembros de esa iglesia notoria. Uno de los élderes dijo, señora Rosenberg, nos encantaría compartir con usted y su esposo lo que nosotros creemos, que tenemos algunos folletos para que lean. ¿Estarían dispuestos a leerlos? Podemos regresar y hablar con usted un poco más después. Y Sara, que siempre estaba lista a aceptar cualquier reto, dijo, joven, si yo leo sus folletos y yo le puedo convencer que usted está equivocado, ¿se unirá a mi iglesia?
Y dijeron, claro que sí, señora Rosenberg. Y luego uno de los élderes dijo, bueno, si nosotros la podemos convencer a usted de que usted está equivocada y nosotros estamos en lo cierto, se unirá a nuestra iglesia. Y la abuela se rió en su cara y pensó que ellos iban a poder convencerla. Entonces dijo que ella extendió la mano, les dio la mano a los élderes. Al día siguiente, Sara empezó a leer y, para su sorpresa, no pudo parar. Todo era tan interesante, todo se sentía como que era muy correcto, leyó y leyó y siguió leyendo. Y estaba tan interesada que se le olvidó prepararle la cena a Efraín. Cuando Sara escuchó que entraba el esposo, se sorprendió. Eve, no puedes creer esto. He estado leyendo estos folletos de los misioneros desde que te fuiste esta mañana. Tengo que leértelos. Lo que los mormones creen es tan interesante y tienen todas las referencias de la Biblia aquí. Tú prepara la comida y yo te voy a leer a ti. Y como un hombre que era parte judío y danés, no estaba acostumbrado a preparar la cena, pero algo en la expresión de Sara y la manera como estaba hablando de estos folletos que hizo que fuera más fácil para él decir, está bien. Entonces esa noche, Sara leyó y Efraín cocinó. Y hablaron acerca de lo que Sara había leído mientras que ellos comían lo que Efraín había preparado. Y luego, a la siguiente noche, Sara leyó un poco más y Efraín cocinó un poco más. Y esto siguió así por varias semanas. Y ella quedó convertida. Y ella le leyó a mi abuelo y le preguntó qué pensaba sobre esto. Y él dijo que él pensó que era cierto, pero que preferiría ir al infierno con el otro grupo que irse al cielo con los mormones. Entonces mi abuela dijo, tú escogiste, pero ahora yo voy a escoger. Yo me voy a unir a la iglesia mormona. Pero el abuelo se dio cuenta de que los élderes no la bautizarían a ella sin el permiso de él y él no estaba dando el permiso. Entonces fueron y, bueno, los élderes sabían del poder de la oración y la abuela me dijo que ella oró y oró y oró. Y Efraín siguió negándose a dar la autorización para que Sara se bautizara. Y Sara estaba ya desesperada porque quería ser miembro de la iglesia verdadera de Dios. Y una noche muy caliente de junio, Sara oró de una manera diferente. Oró, por favor, quita todo obstáculo para que yo me pueda unir a la iglesia mormona. Y entonces esa noche, a mitad de la noche, se despertó cuando los dos hijos adolescentes la sacudieron y le dijeron que el abuelo se estaba muriendo. Y Sara normalmente tenía un sueño muy liviano, pero esa noche, cuando el esposo estaba quejándose del dolor y los hijos que estaban durmiendo en otra parte de la casa se fueron a despertarla y Sara no oyó nada. Ella se levantó y dijo que cuando fue abajo podía escuchar al abuelo quejándose y decía que estaba agonizando y dijo que cuando abrió la puerta todo lo que había pedido en su oración vino a su mente. Por favor, quita todo obstáculo para que yo me pueda unir a la iglesia mormona. Y tan pronto como ella recordó la oración, Sara exclamó, oh no, no de esta manera. Y en ese preciso momento, todos los dolores en el cuerpo de Efraín se apartaron, se calmaron. Y luego Efraín le preguntó a Sara si había estado orando para que él muriera, para que se pudiera unir a la iglesia mormona. Y dijo, no, yo no estaba orando para que te murieras, le respondió Sara, pero estaba orando para que todo obstáculo
desapareciera para que yo me pudiera bautizar. Sara, dijo Efraín, te puedes unir a la iglesia mormona. Solo no ores así más, por favor. Y una mañana, al amanecer, Efraín llevó a Sara y a los dos élderes al río para que Sara se pudiera bautizar. Esa es una historia tan hermosa y ahora esos niños pueden leerla cuando quisieran. Les ayudará a entender el poder de la oración y los ligará a Sara y a su fe. Tú tienes un par de páginas de las reflexiones que los niños dieron después de leer e ilustrar la historia. Esta fue una parte muy linda del libro. Les pregunté a los niños si habían algo que querían hacer después de escuchar la historia de Sara. Sus respuestas fueron inspiradoras. Decían, me motiva a leer las escrituras todas las mañanas y todas las noches. Otro dijo, siento que puedo enfrentar a las personas, aún aquellos a quienes amo, así como lo hizo Sara, si me están impidiendo hacer lo correcto. Y esto es algo precioso de Allison, de 14 años. Ella dijo, yo relaté la historia de Sara a una compañera en la escuela. Mi amiga pensó que era maravilloso que la oración de Sara hubiera sido contestada. Empezamos a hablar acerca de la iglesia y me siento avergonzada al admitir que esta conversación ocurrió durante la clase de matemáticas, cuando supuestamente debíamos estar estudiando. Es maravilloso volver el corazón de los hijos a los padres al contarles historias importantes de su familia en maneras accesibles y memorables. En Mosía, capítulo 1, versículo 5, el rey Benjamín enseña la importancia de hacer y de guardar y preservar cosas sagradas para que siempre las tengamos frente a nuestros ojos. Tal vez tener los documentos de la historia familiar, historias, fotos o recuerdos siempre frente a nuestros ojos puedan fortalecer nuestros testimonios. Al ponerlos en las paredes de nuestras casas, en nuestras mesas, en nuestras computadoras, iPads o aún en nuestros celulares, tal vez nos sintamos inspirados a hacer mejores elecciones y acercarnos más al Señor y a nuestras familias. Sin embargo, si lo dejamos solo a ese nivel, no hemos hecho lo suficiente. Esta es la siguiente palabra para mí: desvíos. Como miembros de la Iglesia, nuestro interés en la historia familiar ha sido motivado por instrucciones provenientes del Señor de que nuestros ancestros no pueden perfeccionarse sin nosotros y nosotros no podemos perfeccionarnos sin ellos. Eso significa que debemos estar ligados los unos con los otros a través de las ordenanzas sagradas del templo. Necesitamos ser lazos fuertes en la cadena de nuestros ancestros hasta nuestra posteridad. Si nuestra colección de historias y fotos se convirtiera en el punto final, si sabemos quiénes son nuestros ancestros, si sabemos cosas buenas de ellos y los dejamos en el otro lado, sin las ordenanzas, esto no será de ayuda para nuestros ancestros que continúan confinados en su prisión espiritual. Tienes toda la razón. El preservar la historia de nuestra familia es importante, pero no a expensas de llevar a cabo las ordenanzas de nuestros antepasados. Debemos sacar el tiempo para buscar a nuestros antepasados y la información para las ordenanzas. Y eso significa sacrificar tiempo que normalmente ocupamos en otras actividades. Necesitamos pasar más tiempo en el templo y en hacer la historia familiar y que incluye la indexación. Me encanta esta foto nuestra con 3 de los niños que amamos que viven en Canadá. Ellos están indexando: Natalie, Logan y Laura. Creo que su abuela, su hermana Kathy, los inspiró y les enseñó, porque Kathy tiene una meta de indexar 100 nombres al día o de indexar 2,000 nombres al mes. Sí, esa es la meta de ella, y cada vez que abro el registro de indexación en Family Search o Ancestry.com, me siento tan agradecida por personas como Kathy y Natalie y Logan y Laura, que están dispuestos a
apartar el tiempo y dedicarlo para la indexación. Y esto nos lleva a la siguiente palabra, sacrificio. Wendy, a causa de tus sacrificios de tiempo y hacer la obra familiar y en el templo, solo este último año has bendecido a muchos más ancestros y sus vidas, las vidas de los participantes, nuestras vidas y nuestro hogar. Esto me trae tanto gozo. En Rootstech del año pasado relaté la historia de uno de los sacrificios que hice para experimentar con la investigación de historia familiar. Dejé de jugar Scrabble sola por 2 semanas para poder invertir ese tiempo en la historia familiar. No pensé que eso iba a marcar una gran diferencia, pero ese poquito de tiempo me conectó con la historia familiar de una manera que nunca lo había experimentado antes. Ese sacrificio, de hecho, cambió mi vida, tanto que dejé de jugar Scrabble sola. El sacrificio verdaderamente trae las bendiciones de los cielos. Fui bendecida al encontrar a tantos antepasados que estaban anhelosos de hacer los convenios con Dios y recibir estas ordenanzas esenciales. Con el tiempo me he dado cuenta de que si yo estoy trabajando en un proyecto que es abrumador y se me acaban las ideas, el tiempo, la energía, si hago un sacrificio de tiempo al buscar la información para las ordenanzas de algunos antepasados o para ir al templo para hacer las ordenanzas por ellos, se abren los cielos y la energía empieza a fluir y de alguna manera encontré el tiempo para cumplir con ese plazo y eso ocurría cada vez. Y a través de ese sacrificio en tiempo, también te volviste una mejor jugadora de Scrabble. ¿Ven cómo me ha bendecido Dios? Pero de verdad, la historia familiar y la obra en el templo me ha traído un gozo que es del otro mundo. Este año, el Día de la Madre, me divertí mucho con los miembros de la familia en este lado del velo y pude hacer algo que me permitió conectarme con mi madre que está al otro lado del velo. Y fue algo que me sorprendió. Vez tras vez mis oraciones y mi búsqueda ese domingo me condujo a un bebé tras otro bebé que necesitaba ayuda. Cada uno de ellos no había sido sellado a los padres y después de haber sido conducido a varias familias, me di cuenta del patrón que había surgido. En ese momento me imaginé a mi madre hablando con un grupo de madres que también habían perdido a sus bebés. Me imaginé a mi madre con los 2 bebés que habían fallecido, David McLean Watson y Oliver Shand Watson, a su lado, ya como hombres mayores. Me pude imaginar a mi madre relatando la historia de ellos y contando lo acongojada que estaba cuando ellos se habían ido de su lado después de haber anticipado tanto su nacimiento. Me imaginé a mi madre relatando esas historias de que por motivo del Evangelio de Jesucristo sus hijos estarían con ella para siempre. Casi que podía escucharla a ella, extender esa invitación a esas madres de que vinieran a Cristo y recibieran el Evangelio para que ellas pudieran recibir mediante un representante esas ordenanzas esenciales y que esos niños se pudieran sellar a ellas para siempre. Eso fue un día tan especial, ese Día de la Madre. yo pensaría que tu madre estuvo muy cerca para ustedes ese día. Hay algo más de lo que debemos hablar, el papel importante que puede jugar la historia familiar en la obra misional. Me encanta lo que les enseñas a los misioneros alrededor del mundo. Me gustaría contarles que si yo fuera un misionero el día de hoy, mis mejores amigos en el barrio serían tanto el líder misional como el representante o consultor de la obra familiar y del templo en el barrio. Las personas tienen un deseo innato de saber algo sobre sus ancestros y esa se vuelve una oportunidad natural para nuestros misioneros. Al aprender los misioneros a amar a la gente que están contactando, los misioneros naturalmente les preguntarán sobre sus familias. ¿Viven sus padres? ¿Qué tal sus abuelos? ¿Están vivos? ¿Conoce a sus 4 abuelos?
Las conversaciones fluyen de manera fácil cuando aquellos que están hablando con los misioneros reciben la invitación de hablar de las personas que aman. En ese momento parece ser muy natural que los misioneros pregunten, ¿conoce a alguno de sus bisabuelos? ¿Conoce sus nombres? La probabilidad es que no sabrán los nombres de los 8 bisabuelos. Entonces los misioneros pueden hacer la siguiente sugerencia. Tengo un amigo en nuestra iglesia que nos puede ayudar. Si pudiéramos encontrar los nombres de algunos o tal vez de todos sus bisabuelos, ¿valdría la pena un par de horas de su tiempo averiguar quiénes son sus bisabuelos? Ese buen amigo en la iglesia, por supuesto, es el consultor de la obra familiar y del templo. Wendy, lo que tú le cuentas a los misioneros a menudo es igual de importante. Les has ampliado su entendimiento de la obra misional y les ofreces una perspectiva eterna. Bueno, pienso que puede ser algo que les traerá mucho consuelo al darse cuenta que no están solos si encuentran aquellas personas que son receptivas al Evangelio de Jesucristo. El presidente George Buchanan, que fue uno de los consejeros a 4 de los presidentes de la iglesia, dijo que en los últimos días los que se unen a la iglesia se unen precisamente porque sus antepasados han estado orando para que alguien de su posteridad se una a la iglesia para que ellos, los antepasados, puedan recibir sus ordenanzas esenciales mediante un representante. Por eso yo invito a los misioneros a que consideren que una de las oraciones más eficaces que pueden hacer puede ser: por favor, condúcenos a aquellos cuyos antepasados ya han recibido el Evangelio al otro lado del velo y que están desesperados por recibir sus ordenanzas. También invito a los misioneros para que se imaginen cuando están enseñando a los investigadores que por lo menos 100 personas hay por lo menos 100 personas más en el salón. Esas personas obviamente son los antepasados de los investigadores y los antepasados de los misioneros. Ese es un momento muy especial. Realmente lo es. Ahora me gustaría decir un poquito más sobre la experiencia de la espiral que causó que nuestros miembros de la familia se sintieran tan cerca los unos de los otros. Tú y yo tomamos las manos y empezamos con nuestra hija Marcia, su esposo Richard, y ellos tomaron las manos de sus hijos y nietos, y luego nuestra hija Wendy y su esposo Norm, y luego sus hijos y nietos, y así en adelante, ligándonos los unos a los otros. Y eso me hace pensar en mi última palabra: sellamiento. Esa experiencia del espiral me hizo pensar en las ordenanzas selladoras del templo. He tenido el privilegio de sellar a todos nuestros hijos y sus esposos, y a la mayoría de nuestros nietos que se han casado a sus esposos y esposas. La exaltación es un asunto familiar. Solamente a través de las ordenanzas salvadoras del Evangelio de Jesucristo las familias pueden ser exaltadas. Cada clase a la que asistamos, cada vez que prestamos servicio, cada convenio que hacemos con Dios, cada ordenanza del sacerdocio que recibimos, todo lo que hacemos en la iglesia nos conduce al Santo Templo, la casa del Señor. El objetivo final por el que nos esforzamos es que seamos felices como familia, sellados, investidos y preparados para la vida eterna en la presencia de Dios. ¿Y qué permite que todo esto sea posible? La expiación de Jesucristo y la restauración del poder sellador. Piensen, el profeta Elías mismo, como un ser, le otorgó estas llaves el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland al profeta José Smith. Tú tienes ese mismo poder sellador, así como cualquier otro sellador. Ustedes tienen el mismo poder sellador que el profeta Elías tiene. De acuerdo al diccionario bíblico, el poder de Elías es el poder sellador del sacerdocio por el que las cosas que se unan o se suelten en esta tierra se unen o sueltan en el cielo. Hay tanto poder disponible para las parejas y para los hijos a través del poder del sellamiento si guardamos los convenios.
El presidente James F. Faust alguna vez dijo que la misericordia no le robará la justicia y el poder del sacerdocio de padres fieles solamente reclamará a hijos desviados en la condición de arrepentimiento y la expiación de Jesucristo. Entonces, nadie va a llevar a nadie arrastrado al reino celestial para que viva para siempre. No, escogemos cada día dónde queremos vivir eternamente por la forma en que pensamos, sentimos, actuamos. Nuestro Padre Celestial ha declarado que su obra y gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así como los padres terrenales quieren que sus hijos regresen a casa después de jornadas peligrosas, nuestro Padre Celestial también quiere que regresemos a Él limpios y que seamos elegibles. Pero Él desea que escojamos regresar a Él. Él no va ni nos va a obligar de ninguna manera. La precisión con la que guardamos nuestros convenios le muestra a Él cuánto queremos regresar a vivir con Él. Cada día nos acerca o nos aleja de nuestra posibilidad gloriosa de vida eterna. Cantamos la canción Las familias pueden ser eternas, pero la palabra importante allí es podemos. Se puede, las familias pueden estar juntas para siempre si los miembros de la familia tienen fe en Jesucristo, se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y reciben otras ordenanzas esenciales en el templo del Señor. Y luego, cada uno de nosotros necesita guardar esos convenios, arrepentirse diariamente y buscar ser más como nuestro Salvador. Solo entonces las familias pueden estar juntas para siempre. Nuestros queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer estar con ustedes y compartir nuestro amor por la obra de historia familiar y por la obra del templo. Les doy mi testimonio que no importa qué tan fabulosa sea su vida en este momento o qué tan difícil, el participar en la obra de historia familiar y la obra del templo hará que su vida sea mejor. ¿Qué necesitan en este momento? Más amor, más gozo, más control de sí mismos, más paz, más momentos significativos, un sentimiento de que están marcando la diferencia, más diversión, más respuestas a las preguntas que tienen en su alma, una conexión más sincera con otros, más entendimiento de lo que están leyendo en las Escrituras, la capacidad para amar y perdonar. ¿Qué tal la capacidad de orar con poder, más inspiración e ideas creativas para su trabajo, para otros proyectos, más tiempo para lo que realmente tiene importancia? Mis queridos hermanos y hermanas, les invito a hacer un sacrificio de tiempo al Señor al aumentar el tiempo que dedican para hacer la obra del templo y la obra de historia familiar. Y luego, fíjense en lo que sucederá. Les doy mi testimonio de que cuando les mostramos al Señor que verdaderamente estamos tomando en serio el ayudar a nuestros antepasados, los cielos se abrirán y veremos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, ustedes y yo podemos ser inspirados todo el día sobre la obra de la historia familiar y del templo y las experiencias que otros han tenido, pero hasta que ustedes y yo hagamos algo para experimentar ese gozo por nosotros mismos, nuestra asistencia aquí a Roots Tech 2017 habrá sido algo así como
un baño con agua tibia que se siente tan bien hasta que se acaba. Me gustaría extender un reto a cada uno de nosotros para que el sentimiento maravilloso continúe e incluso aumente. Les invito a considerar en espíritu de oración qué tipo de sacrificio y de preferencia un sacrificio de tiempo pueden hacer para llevar a cabo más obra familiar e historia familiar este año. Hermanos y hermanas, juntos estamos involucrados en la obra de nuestro Santo Dios. Él vive, Jesús es el Cristo, esta es su iglesia. Nosotros somos sus hijos del convenio. Él puede contar con nosotros. De eso testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.